Oye, te quería preguntar antes de entrar de lleno en lo que es la película Mi amigo el Sol, quería hablar un poquito de antecedentes tuyos para ver cómo llegamos hasta aquí, cómo llegaste hasta aquí. Y lo primero que te quería preguntar es, ¿en qué momento, cómo es que tú decides que quieres incursionar en esta industria tan bonita, a veces tan desafiante que es la animación? Pues la verdad, desde chica, no sé en qué momento, pero yo dibujaba y ya sabía yo cuando mi papá me enseñó las películas animadas, que nos las grababa del videocentro. ¡Ay, el piratazo de mi papá, qué vergüenza! Pero bueno, gracias a eso, ay, sí, gracias a eso, ya pues me encantó la animación y dije, yo quiero hacer eso. No sé, poco a poco fui captando. Y me acuerdo mucho de un momento de la película Fantasía de Disney que está en la melodía de Tchaikovsky, unas hojas de otoño cayendo así lentamente y no sé qué al compás de la música, y que una amiga mayor que yo era casi mi niñera, pero era mi vecina, y ella me dijo, piénsalo bien, de verdad, alguien dibujó esa hojita cayendo. Entonces, ¿lo vas a hacer tú? Y yo pues, tendría unos 7 años, yo sí, o sea, yo quiero hacer eso. Entonces, tiene millones de años que dije, eso voy a hacer. Y qué bueno que lo hiciste porque estás haciendo historia en todos los sentidos. Eh, y bueno, también ya, obviamente, después de los 7 años, conforme vas incursionando en esta industria, ¿cuáles son tus primeros referentes femeninos? O sea, no tiene que ser de dirección, sino quizá también en otros cargos, no sé, mexicanos, iberoamericanos, de cualquier parte del mundo, pero referentes femeninos que hayas tenido en el camino. Ay, pues fíjate que a lo mejor va a sonar muy de que ya como la mencionamos, pero una prima mía me platicó la historia de Frida Kahlo. O sea, yo no sabía, yo era una chavita, pues así que nada más decía, yo quiero dibujar, quiero hacer películas, pero me veían pintar. O sea, yo sé que no es animación como tal, pero mi prima como que juntó las piezas y ella pues era muy fan de Frida Kahlo y me contó la historia de Frida Kahlo y me empezó a enseñar las pinturas de Frida Kahlo y de dónde venía y todo eso. Entonces, pues, qué loco, pero sí, Frida fue de mis primeros referentes en cuanto a artistas, mujeres que trascienden, ¿sabes? O que algo así, porque además yo era uniceja y mi prima como que decía, ¿y te pareces? Y yo así de, por mí está bien, mucha gente dice que qué horror, pero a mí me gusta. Pero bueno, este, finalmente, años después, ya viendo animación como tal y todo, sí veía yo que no, pues no se mencionaba mucho a las mujeres, ¿no? Pero como que uno sigue en ese tren. Ah, ya llegó el Mikey. Eh, ¿Cómo se llama? Se me fue el tren de pensamiento, pero era esta de Mary Blair, esa. Esa es otra de las primeras que vino y ya después en investigación ya te das cuenta de que hay muchas, muchas más y ya más al rato, Joanna Quinn ahora es como mi máximo de máximos, ¿no? Pero eso ya es más actual, bueno, que ya me acordé, la conocí ya años después, entonces, ¿Y en qué momento se dan cuenta, cada uno desde su respectivo frente, la necesidad de que haya de que haya más películas dirigidas por mujeres? O bueno, de que haya películas dirigidas por mujeres en México. Ale, si quieres tú contestar, por favor. bueno, Empieza tú. bueno, está bien. Pues yo a partir de que hicimos esta asociación que se llama MUMA, que todo empezó justamente una expo que dio la casualidad de que éramos puras mujeres y de pronto surgió esa pregunta, oigan, pero ninguna ha dirigido un largometraje. Ah, caray, sí es cierto, espérate, y así indagando y todo y no encontrábamos, entonces ya empezamos a dar pláticas de que aviéntense, sean líderes, hagan, y yo decía, pues sí, las chavas que vengan empoderadas, ¿no? Y frescas, y, y y aquí estamos. No sé por qué me escogieron. A ver, ay, sí. ¿Y tú, Mikey? ¿Qué opinas?
No, pues bueno, sí, o sea, de alguna manera a lo largo de nuestras producciones, pues sí, como coméntale, pues hemos visto cada vez más mujeres que están presentes en distintas áreas creativas y técnicas, o sea, animadoras, ilustradoras, o sea, gente de animación, de clean-up, de fondos, en la dirección de arte. Em, y pues bueno, la relación con Ale pues surge pues de que pues estábamos nosotros en búsqueda de encontrar quien dirija una película, o sea, pues esta película y bueno, no, de nuestro lado no surgió como diciendo tenemos que encontrar una mujer. Surgió porque pues porque encontramos a Alejandra por Genaro con toda su experiencia cuando trabajó en todos sus años en Anima, que conocía a muchísima gente de la industria. Pues nosotros pensamos, necesitamos a alguien que entienda muy bien de narrativa, de storyboarding, que pueda establecer una gran narrativa, sobre todo porque esta película, pues es nuestra intención más honesta de hacerla una película lo más comercial posible pero sin dejar de lado nuestra línea editorial, ¿no? Manteniendo un balance. Y pues Ale era la candidata a Yes, y por lo que también ya está probadísimo, la candidata perfecta para poder contar una historia desde un lugar muy personal, eh, con muchos valores, con mucho mensaje, pero también con muchísima comedia que ella pues, le puso su voz al proyecto. Y pues de ahí salió nosotros en la búsqueda de encontrar quién que viniera igual y no del lado de la animación, de alguien que fuera animador, animadora, sino más bien alguien que tuviera la experiencia en establecer una narrativa y pues un artista de storyboard, pues es pues, la mejor persona para esto, ¿no? Y ahí fue donde surgió Ale como una opción y nos acercamos a ella para platicar. Este, y pues le gustó el proyecto y fue cuando, pues de esa forma, ¿no? Ya hace que 6 años, ¿no? Ale. Este, Sí, que surgió que pues Ale dijera, va, venga, yo me la rifo y me subo al barco a dirigir el proyecto. Y pues bueno, nosotros, pues sí, en fotosíntesis la idea es pues que sea una plataforma para impulsar talentos. ¿No? No nada más que se hagan las películas en este caso yo que dirijo el estudio, o Genaro que es el director de operaciones, sino que digo, si bien los guiones, pues todos vienen de mí como historia, eh, la idea es darle oportunidad a personas para que puedan hacer estas historias suyas y ponerle su propia voz y que sea una plataforma también para impulsar talentos. Y así es como salió con Ale, pero sí, o sea, nosotros no nos volteamos y dijimos, vamos a poner a una mujer, sino simplemente buscamos quién pudiera tener pues el mejor talento para este proyecto y surgió Ale. Ahora, en el camino, ya conociendo a Ale, y viendo lo que es Muma, y yo creo que de 6 años para acá ha crecido mucho, afortunadamente, la presencia de mujeres en la industria y sin querer, queriendo, cada vez pues ha habido, digo, nosotros en fotosíntesis pues siempre hemos tenido pues una balanza más o menos estable en cuanto a hombres y mujeres trabajando en las producciones y de 6 años para acá, sobre todo también en proyectos comerciales que hacemos, pues trabajamos mucho con mujeres. Pues está Sara Páramo, está Fer. Está Belén, Vicky, o sea, hay varias artistas, Karen Camargo, pues que han trabajado en muchísimos proyectos comerciales con nosotros y que se ha mantenido esa balanza y ahora, pues sí es una conversación, digo, siempre ha sido una conversación muy importante para nosotros. O sea, lo que quiero transmitir es que sin querer queriendo llegamos a un momento en donde estamos pues muy alineados con la visión de Muma y con el esfuerzo de tener, pues de tener una industria más equitativa. En este sentido, ¿cómo cargas con esta responsabilidad de hacer una película que está diseñada para que el público masivo la vea y que a su vez puede influir tantísimo, ya no solo en la gente, sino en toda la industria de México? ¿Cómo lo viviste, Ale? Pues supongo que
me gusta mucho lo que hago, entonces tal vez pensando mucho qué me gustaría ver a mí y agarrando mis referencias personales en cuanto a justo la comedia o mi experiencia como artista de storyboard en varias producciones. Realmente solamente me enfoqué en, pues la historia es lo importante. Siendo honesta, si uno se pone a pensar de pronto en, tengo que pensar en esto como algo que a los demás, y ya sabes, o sea, como que si estoy pensando en los demás, en qué quieren, en qué, yo creo que uno llega a eso haciendo las cosas bien, teniendo una meta fija y ha dado resultado. O sea, de alguna manera, esta película sí conecta con muchas personas y solamente platicando de la historia. El Mike escribe unos guiones que sí te llena de cosas, él es así súper optimista, entonces todo lo echa y tú lees el guión y dices, mocos, hay un montón aquí que está padrísimo, pero a ver, ¿qué es lo importante? ¿Cuál es el corazón? Siempre tenemos que enfocarnos en algo y eso hace que conectes con la gente. Y entonces en esta película, Diego y Xóchitl, relación de padre e hija, ahí te vas, de ahí te agarras y eso ha sido en mi experiencia, o sea, en todas las películas en las que he trabajado, siempre hay el core, el corazón y ya viendo eso, me doy cuenta de cómo conectas con las demás personas. Y todos ahí es donde dicen, va, te la compro, me late esta historia por esto. Entonces, con tener esa idea, siento que ya ahí ya puedes conectar y que el resto de las personas diga, sí, sí me gustó. Eso. Oye, Mike, y ya habías adelantado un poco, pero también te quería preguntar, ¿qué estrategias aplica el estudio para fomentar un ambiente inclusivo dentro de esta producción, pero también dentro de todo el estudio a lo largo de su historia? Pues mira, o sea, tampoco te voy a decir que tenemos todo un manual de gobernanza corporativa es estructuradísimo y redactado, ¿no? Pues somos una empresa muy chiquita, o sea, somos 8 personas. Somos Genaro y yo, eh, Carolina, la productora, un director creativo que es Brian, Gabriela, que es la office manager, Paquito, el mensajero, y dos productoras de línea, Denise y y una productora de línea que es Denise. Entonces, realmente, o sea, digo, el estudio evolucionó, digo, yendo un poquito para atrás, porque creo que va a colación, ¿no? Evolucionó, o sea, pasamos de decir, vamos a tener un estudio con 100 personas aquí, el modo tradicional, y estamos todos aquí, y tienes a todo el equipo de animación, y todo el equipo de arte, y todo el equipo de compo, que es como el modo tradicional, y después de la pandemia evolucionamos a ser más bien una oficina de producción, una productora especializada en animación. Somos un equipo, somos una gran oficina de producción en donde por proyecto contratamos a todo el mundo. Se acaba el proyecto y regresamos a ser pequeños y eso nos ayudó a poder mantenernos, ¿no? Porque luego alimentar ese gran monstruo de una nómina de 100, 200 personas pues, se vuelve una locura. Y en ese sentido, contestando tu pregunta, pues yo creo que todo parte de las cabezas de cada día, hablando de nuestra industria, de los estudios de animación, no puedo decir un corporativo, ¿no? O sea, pues son empresas pequeñas por lo general. Y al final yo creo que pues la empresa se va a comportar como se comportan sus dueños. Y no es por echarnos porras, pero Genaro y yo desde la personalidad y cómo somos y cómo tratamos a la gente y cómo nos tratamos entre él y yo, entre mi socio y yo, Genaro y yo, pues así es como siempre hemos visto que se debe de tratar a todas las demás personas. O sea, nunca he usado la palabra empleado en mi vida. Nadie que trabaja conmigo es mi empleado. O sea, eso en la vida. Jamás hemos visto a alguien como te estoy contratando por hacer esto y lo tienes que hacer. O sea, nosotros en esta industria creativa, pues estamos hablando de talentos que se suman contigo a hacer algo, ¿no? A cumplir un objetivo. Claramente hay una remuneración económica, hay un contrato y hay compromisos que hay que cumplir, pero pues como siempre lo vemos es, pues hagamos las cosas en buena onda, trabajemos en buen plan todos, todas, o sea, y si alguien de repente ya no quiere estar, no pasa nada, o sea, no, o sea,
pues, cada quien sigue su camino, nadie se toma nada personal. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es que la manera en la que somos nosotros, Genaro y yo, entre nosotros, pues que ser así con el resto de las personas, ¿no? Que siempre dirigirnos a la gente con respeto, en un ambiente egalitario y no verticalizado, ¿no? O sea, jamás en la vida, Genaro y yo hemos llegado a decir, es que tienes que hacer esto porque yo soy el jefe, ya sabes, y lo haces porque yo digo. O sea, en la vida, o sea, jamás. O sea, más bien tratamos a todas las personas como colaboradores, colaboradoras como en el mismo nivel, y en donde juntos vamos esto. Claramente hay responsabilidades. Claramente, pues la figura de producción tiene una responsabilidad y tiene una última palabra. La figura de dirección en su área tiene una responsabilidad y tiene una última palabra, ¿no? Y pues así te vas, pues hasta las personas que están animando y haciendo clean up y color, pues que obviamente tienen su responsabilidad, pero pues no, obviamente no tienen la última palabra, ¿no? Pero pues más bien es un tema de hacerte, de entender que, que hay un objetivo y quién es responsable de ese objetivo y que toda la gente nos veamos como colaboradores en un ambiente egalitario, con respeto, con muchísimo respeto y con buena onda, porque estamos aquí para divertirnos, al final hacemos caricaturas, ¿no? Con responsabilidad y profesionalismo, pero para divertirnos. Entonces tratamos de transmitirle eso a la gente, de tal forma que si de repente vemos una manzana podrida o alguien que tiene un ego muy grande y no lo está sabiendo manejar, y entonces, no, pues yo hago esto porque yo quiero, yo soy mejor que tú y porque déjame explicarte. En ese momento, bye. O sea, ha pasado en ciertas ocasiones que gente que tiene malos modos o que tiene un ego muy grande y que no le late cómo le dicen las cosas y pide las cosas de la peor manera, pues sabemos que esa persona no va a trabajar con nosotros porque no es el plan, ¿no? Y creo que Ale no me dejaría mentir de cómo fue el ambiente de trabajo en Mi Amigo el Sol. Y tratamos de nosotros poner el ejemplo, pues Genaro y yo, desde la manera en cómo nos manejamos con todas las personas, ¿no? Y así es como, y como son equipos tan pequeños, pues es más fácil de controlar que pues no exista ningún tipo de injusticia, malos modos, malos tratos, pues para así asegurarnos de que cada persona se sienta bien y se sienta en confianza y se sienta acompañada, sobre todo de las figuras que están a cargo de la dirección, de la producción, o sea, ahora sí que los que estamos arriba y que tenemos la última palabra y la responsabilidad de la película, ¿no? Y bueno, hablando un poco más, adentrándonos en la película, y que también, bueno, esto va en línea con la representación, ¿cómo se trabajó la construcción de Xochitl, que este personaje tan curioso, tan lindo que protagoniza esta historia? Pues justamente yo veía como que de pronto parecía una niña berrinchuda, la odiaba yo. Al principio la odiaba yo un poco. Entonces, sí, más allá, yo me ponía a pensar mucho en de qué manera, o sea, ella se tenía que dar cuenta de que el papá lo está haciendo por ella, ¿no? O sea, se trataba, porque en muchas partes ella parecía que solo le importaba pintar y era lo único. Entonces, igual lo que había que hacer con ella era simplemente bajarle, como ahorita Mike lo dijo, como que el ego ay, es que yo solo quiero pintar y entonces hago lo que quiero y no sé qué, y tú no me entiendes y bla, bla, bla. ¿Sabes? De pronto parecía muy ese estilo de personaje. Entonces, si simplemente le bajamos un poco a eso y le tomamos más esta ingenuidad, exactamente, esta curiosidad, qué bueno que se haya transmitido eso, porque eso me preocupaba mucho. Finalmente ella, en su manera, le da el lugar a su papá, le da el lugar así de Tata, que fue la que le enseñó también a pintar y todo eso. Y pues nada, mantenerla en esta onda muy espontánea, muy, pues niña, divertida, que no berrinchuda, sino que más bien tiene un objetivo y un sueño y lo que ella quiere es cumplirlo y no se da cuenta porque está ella en el hype de estoy acá y estoy pintando y lo que estoy pintando cobra vida, no puede ser, ¿sabes? Mantener esa, todo está en el acting de los personajes y en cómo haces ese cambio. Y ya, no sé. Sí, Y también en esta misma construcción, algo que me parece valiosísimo es esta construcción de los mitos prehispánicos, cómo trasladas
tanto en estética, no sé, desde los dioses, toda la mitología. ¿Qué tan desafiante resultó todo esto? Sí, sí, sí fue bastante, porque sabemos que nos basamos en los códices, en esculturas, en las máscaras, en todas las referencias que tenemos hoy en día. Estamos hablando de Tlaloc, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca. Y entonces, si ves los códices y ves cómo están construidos estos personajes, están llenos de detalles, están todos complejos con varios colmillos, coronas, yo qué sé, aretes, todo lo que te puedas imaginar. Pero esta película se iba a animar en 2D, ¿no? Entonces, ¿qué les vamos a romper las manos a los pobres animadores llenando de detalles a todos estos personajes? No. Había que simplificar. Y esa es la palabra, ¿no? Simplificar, simplificar al diseñador de personajes, al Alex Valle, eso era algo que le peleaba yo mucho. Y al final sí se logró, y teníamos que hacer posar a estos personajes y hacer que se movieran las bocas. De pronto, sí, se rompen los modelos, pero es a propósito, porque yo lo que quería, ayuda mucho los actores de voz que tenemos, hay que usar eso, ¿no? Nos están dando ahí ya una cosa, un arte súper bonito, y entonces sácale jugo a todo eso. ¿Y cómo hago todavía más? O sea, don Silverio Palacios, por ejemplo, esos gritos que se echa a la hora de ser Tlaloc y todo eso se tiene que ver, eso se tiene que ver en el personaje. Así te encantan los personajes. Entonces, pues nada, rompe el modelo, simplifícalo, alárgalo, estíralo, bla, bla, bla y todo. Y pues si lo simplificas, los animadores pueden dibujar más rápido y pueden hacer estas cosas. Es un proceso así de ir y venir, pero pues creo que se logró. Totalmente. Oye, Mike, y también te quería preguntar a ti, en vaya, fotosíntesis es reconocido por esta fuerte carga social que tienen cada una de sus películas, que aquí creo que se logra de un método muy metanarrativo, muy doble, tanto en la producción, con todo lo que ya se habló de Ale y esta equidad que se maneja en el equipo, pero en la parte narrativa quisiera que nos compartieras qué lugar ocupa el mensaje social de la película dentro de toda la filmografía de fotosíntesis. Sí, mira, o sea, como comentas, digo, por un lado está el esfuerzo de luchar por la equidad de género que llegó gracias a Ale, ¿no? O sea, nosotros, no que no nos hubiéramos dado cuenta, ¿no? Pues sabíamos que existía. Y es chistoso porque, como te decía, sin querer queriendo, desde que nació Fotosíntesis, las personas que han estado a cargo, por ejemplo, generan oficina de producción, las productoras de línea y las coordinadoras de producción siempre fueron mujeres, o sea, desde siempre. Las personas que mandan y que básicamente le están diciendo a todo el equipo, a todos los animadores, a todos los fondistas, a todos los de compo, qué es lo que tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer, que estar encima de ellos, siempre fueron mujeres y han sido y serán. O sea, entonces como que sin querer queriendo, nuestros equipos siempre han estado bastante balanceados. Con Ale llegó a estar muchísimo, pues ahora sí que llegó a darnos luz de esto y a que lo tuviéramos muchísimo más presente, cosa porque estamos muy agradecidos. Este, y que la película funja de ese lado. Ahora, en el tema de nuestra línea editorial de iniciativa social y de qué películas de impacto, lo que nosotros quisimos hacer en esta ocasión es algo más sutil, pero igualmente poderoso, respecto a la protección de las lenguas originarias. Hay un personaje que se llama Nene, que es un igual que habla en náhuatl, que la voz la hace Erasmo Catarino, que para sorpresa de todos, pues el señor es maestro de lenguas indígenas. Y entonces él nos ayudó a traducir los textos y él interpreta el personaje en náhuatl, pero lo hicimos de tal forma que el personaje no tenga que ser subtitulado. Y desde el guión lo planeamos de tal forma que existiera Tlaloc quien le traduce a la audiencia, ¿no? O sea, entonces Nene habla y empieza a contar su historia y Tlaloc agarra y dice, a ver, lo que está diciendo es esto, ¿no? Eh, de tal forma que ahorita que doblamos la peli al inglés y que se dobla al portugués y que esperemos se doble a varios idiomas, la instrucción es que Nene no se dobla. O sea, él va a seguir hablando en náhuatl, así la película está en francés, o esté en alemán, o esté en italiano, Nene va a seguir hablando en náhuatl. Entonces es una manera de hacer un statement de que las lenguas originarias se deben de proteger y se deben de fomentar. Tenemos la intención.
pues de acercarnos no sé si al Instituto Indigenista o alguna organización indigenista que nos pueda ayudar a doblar toda la película al náhuatl, al mixteco, al zapoteco. Es una intención que tenemos, todavía no lo tenemos así que diga súper planchado, pero sí es algo que queremos hacer. Pero básicamente en esta ocasión, en lugar del formato tradicional que hemos manejado de una causa muy clara como un cáncer infantil, inclusión con niños con capacidades especiales, migración y refugiados, en esta ocasión es el tema de las lenguas originarias a través de este personaje en la película. Y que también, digo, tú que ya la viste, hay, claro que no traduce exactamente todo lo que dice Nene. ¿No? Incluso la agencia de ventas de repente me dice, oye, pero hay una parte donde él habla y ya claro no dice nada, entonces no sabemos qué dijo. Y les explico que, pues en este surrealismo que es México, en este surrealismo cultural, donde hay muchísimas realidades, a mí, desde la realidad que me tocó a mí crecer, cuando he tenido la experiencia de ir a comunidades indígenas, pues tú eres el que se tiene que adaptar y van a hablar en su idioma y tú vas a entender lo que puedas entender con alguien que te esté traduciendo ahí, pero no te van a traducir exactamente todo lo que están diciéndote, entonces tú tienes que entender en el contexto de la reunión con las personas con las que estás tratando, tratar de, pues tú solito conectar los puntos y de que todo este lenguaje no nada más el hablado, sino las acciones, la situación, el contexto, tú pues entender lo mejor que tú puedas entender y hacer todo el esfuerzo de acercarte. Entonces, también les dije, no, pues es que el punto no es que todo lo traduzca a Tlaloc, ahí va a haber algo que de repente Nene, sobre todo al final, se avienta le dice algo a Xochitl y pues nadie entiende qué le dijo y no se volteó Tlaloc a decir, ay, te está diciendo que te quiere mucho, pues no. Y es porque así pasa cuando mexicanos de otras realidades nos acercamos a la realidad indigenista, pues tenemos que hacer un esfuerzo que si bien no entendemos todo, podemos entender la intención, podemos entender los sentimientos y podemos pues, entender lo que la otredad, pues eso es el principio de la otredad, ¿no? Lo que la otredad te está transmitiendo y tú interpretarla. Entonces, eso, por ejemplo, a la agencia de ventas pues, les tuve que explicar que, pues que no, sí me explico y que así pasa y seguramente en muchos otros países que tienen situaciones similares, como Nueva Zelanda, por ejemplo, viéndonos al otro lado del planeta, que tienen su comunidad indígena, que hablan su idioma, pues les pasa lo mismo, ¿no? Entonces, pues, yo creo que también es algo que muchos países que también tienen comunidades originarias, pues también pueden empatizar y reflejarse, ¿no? En esto. Y pues esa es en este caso la intención que tenemos del impacto social que quisiéramos generar. Y ya nada más para cerrar, quería preguntarte, Ale, regresando un poco al inicio de la entrevista, te preguntaba sobre tus referencias que habías tenido cuando incursionaste. Y bueno, ahora ya se viene una racha que esperemos continúe y que vaya en aumento. Vienen películas, no sé, de Natalia Pájaro, de Sofía Carrillo, de Rita Basulto. Estás abriendo una puerta en muchos sentidos. ¿Y cómo afrontas que muy probablemente ahora tú vayas a ser referente de muchas artistas que van incursionando en la animación, que quieren ser directoras? ¿Cómo lo vives? Ah, caray. No, pues ya te digo que uno mejor no, no me gusta pensar en eso, me gusta nada más. Yo creo que, a ver, yo llegué aquí tratando de impulsar a otras chicas. O sea, me di cuenta de eso un día que justo Mike me dice, a ver, escríbete una biografía o algo así, ¿no? Y entonces yo dije, pero ¿cómo llegué aquí a final de cuentas? Y yo creo que fue gracias a Muma. Y Muma es impulsar a otras, poner el foco en esta industria, en los artistas, en los que estamos detrás de todas estas producciones, porque justo uno ve las películas, uno ve todo y volteas a ver al lado y dices, mocos, tu, no sé, tu diseño de personaje, tu sketch del personaje estaba mejor, o no sé, tu fondo me gustaba más, de pronto los resultados en pantalla no, es una onda personal. Yo decía, no reflejan el talento que está detrás. Entonces se trata de eso para mí y es lo que voy a seguir haciendo. Yo creo que de eso va esta onda de hacer animación. Somos un equipo, ¿no?
siempre. O sea, hacer animación solo se puede, pero qué difícil. Mis respetos para quien lo hace. Volvemos, el foco en esa persona. Entonces yo voy a seguir haciendo eso y espero que más chicas y chicos y chiques, todos quieran hacer lo mismo, ¿no? Porque, pues nada, así es como hacemos estas películas y estas historias y que siga y siga y siga. Es Bueno, pues